El terror es nuestro. Historias y personajes que han trascendido en la imaginación de los mendocinos de generación en generación. Corresponde a una casa que está ubicada en la Cuarta Este de la capital de Mendoza, que fue construida en los 60, pero fue refaccionada en los 90 y nunca antes tuvo noticia de fantasma, nadie en el barrio lo menciona, hasta que fue comprada por un médico que es cardiólogo, que era cardiólogo. En esa casa, cuando la compró, vivía solo, si bien tenía familia, rara vez lo visitaba, era una apasionada por la música, tenía un piano. Los vecinos del barrio cuentan que en algunos momentos, durante el día o en la misma noche, se sentían ruidos extraños como sierras, y alguno de ellos dijo que parecían el ruido semejante a cuando se quiebra un hueso. Este médico falleció y la casa al poco tiempo al año fue alquilada. Los inquilinos que están en la casa cuentan que el primer día que durmieron en la habitación, que era la habitación del médico, toda la noche se escuchó una música de piano. También se encendían solo los aires acondicionados y los equipos de música. Cuando la madre estaba sola, sentía que le soplaban cerca del oído. Esto obviamente los llevó a decidirse ir de la casa, no quisieron estar más ahí. Cuando se estaban marchando, ya la casa estaba totalmente vacía, empezaban a sentir que sonaba en la pieza de del niño, una música de piano. Muchos creen que su anterior ocupante, quien está todavía allí, la verdad que no se sabe, con lo cual queda la incógnita de quién es. Ricardo tuvo dos grandes pasiones, la música y la medicina. Ellas se habían establecido en las antípodas de su ser y mostraban las dos caras de este hombre complejo. Su extrema sensibilidad encontraba en el piano su idioma, y la cardiología le había otorgado una mentalidad tan práctica como poco empática con sus pacientes. La unión de sus fragmentos lo habría hecho un hombre extraordinario, pero como esto no fue posible, se convirtió en un pianista mediocre y en un médico excelente. Llegó a ser director de uno de los más importantes hospitales de la provincia, y su nombre era pronunciado con respeto en congresos nacionales e internacionales. Se casó y tuvo hijos, pero luego de enviudar tuvo una nueva esposa que se adaptaba a sus necesidades de soledad y limitada cercanía. Ella también trabajaba en el ámbito de la medicina, pero en San Juan, con lo cual esporádicamente se veían en la casa de la Cuarta Sección Este, esa que tenía un frente blanco y rejas negras, en una fórmula de clásica armonía. Las visitas se correspondían más a colegas que a la familia. Las reuniones de las noches a veces alarmaban a los vecinos, que escuchaban golpes secos, seguidos de una melodía en el piano, conformando una partitura inquietante, hecha de sonidos como de huesos al romperse y teclas suavemente acariciadas en acompasadas tonalidades. La antítesis de esas notas, hechas de horror y belleza, no los dejaba dormir. Tal vez por la falta de lazos más fuertes que las ocasionales amistades, Ricardo amaba su casa. Cada rincón resonaba en su soledad también en una composición armónica, donde cada habitación, muebles, materiales, ventanas, se integraban con él en un reino infranqueable. No ocultaba a los demás su orgullo por su hogar, el cual había refaccionado a su gusto en los años 90, y esa remodelación la había ajustado completamente a su voluntad y necesidades. Por eso decía que nadie, excepto él, podría vivir en ese lugar, porque solamente él compartía con esas paredes la identidad de su soledad. Por eso cuando murió, la casa quedó sola, abandonada de su mirada y presencia, y así permaneció por un tiempo hasta que la viuda, desde su lejanía, decidió alquilarla. Un matrimonio joven con dos pequeñas encontró en esa casa un hogar para varios años. Era amplia, bien cuidada, y en el futuro cada una de las niñas podría tener su propio cuarto. De repente, el silencio que dejó su propietario fue ahuyentado por corridas, risas y muebles arrastrándose para entrar por la puerta principal. Tal irrupción de vitalidad
pronto sería ferozmente resistida. En principio fue la música. La escuchaban en la habitación que luego supieron fue del médico que antes vivía allí. Primero en las noches, como una canción lejana que se entretejía en sus pesadillas, pero luego su manifestación fue más evidente. El piano de juguete de una de las niñas se encendía, aún sin batería, y ensayaba notas que no estaban programadas, salvo en los registros del miedo. Si cerraban la puerta de ese dormitorio, no tardaría en abrirse para advertir que ese lugar obedecía a otras órdenes, a otro dueño. Una de las pequeñas a veces reía sola, en el cuarto elegido para resguardar sus juegos y sus sueños. Entonces ella decía que un señor le hacía gestos con la cara, que desataban su risa. Ella lo veía donde los demás solo encontraban el vacío de un rincón que, a pesar de estar decorado con alegres motivos infantiles, se sentía húmedo y gris. El sobresalto era una experiencia cotidiana, a la cual no querían acostumbrarse. Los electrodomésticos se encendían solos y las puertas de las alacenas se agitaban en un golpeteo frenético por las noches. La vida los confrontaba con algo contra lo que no se podía luchar. Tal vez por eso sus dos mascotas murieron, de manera repentina, tratando de escapar de esas paredes que no constituían un refugio, sino una amenaza, ante la cual varios días gruñeron y gimieron para alertar, en vano, a sus dueños. La mujer parecía haberse convertido en el centro de una creciente hostilidad que se evidenciaba en el aire y luego en los hechos. Uno de los peores se dio en un mediodía, cuando ella preparaba el almuerzo y con los recaudos propios de una madre de niños de corta edad, había colocado en la hornalla trasera la sartén con aceite hirviendo, dispuesta para hacer las papas fritas que con tanta insistencia le habían reclamado. Mientras ella se disponía a comenzar la fritura, la alacena que estaba sobre la cocina abrió sus puertas de par en par, en una sonrisa macabra, y dejó caer una pinza que en una parábola inexplicable desde la física y la lógica no cayó en forma vertical hacia el suelo, sino que se desplazó hacia atrás, hacia el líquido hirviente y dispuesto a buscar una víctima. La joven madre tuvo serias quemaduras en los brazos, cuello y torso, pero la más lacerante de sus heridas intentaba curarse en el entendimiento, en el intento de encontrar en esos segundos de caos, fuego y dolor una explicación que no terminara en el miedo que venía creciéndole durante meses. La recuperación fue dolorosa y traumática en todo sentido. Intentar conciliar el sueño era una empresa tan complicada que a veces se rendía al insomnio o a dormir cuando los analgésicos le daban una ventana de alivio. Eso intentó hacer aquella siesta junto a una de sus niñas y casi lo había conseguido cuando el timbre desmembró el descanso. Se levantó de golpe con la pequeña en brazos y antes de llegar a la puerta escuchó el estruendo. El ventilador de techo había caído sobre la cama y las sábanas donde antes reposaban sus cuerpos se retorcían en jirones entre aquellas cuchillas gigantes que se negaban a dejar de girar. Había que irse, huir. Esa casa había manifestado que no le eran gratos, que eran intrusos, usurpadores de un hogar sobre el cual no tenían ningún derecho. La casa asumió la soledad y la oscuridad como un alivio. La música volvió a las habitaciones con la única intención de marcar el regreso de su legítimo dueño. Era el retorno del orden natural y así se mantuvo durante años. El temor vuelve a saber que se ha alquilado la casa otra vez. La nueva inquilina tuvo un accidente en el cual sufrió algunas quemaduras que atribuyó a un descuido. Pero los que conocen la historia del lugar saben que él está de regreso, reclamando lo suyo, lo que nunca quiso desproteger y que dejó solamente porque la vida lo abandonó primero. Son usurpadores, es su casa
y se los va a hacer pagar. Vas con Niwil. Estás con Niwil.